Bienvenidos a la quinta sesión, quinta semana. Pues bien, hoy día vamos a continuar con conversar sobre algunas de las habilidades que hemos estado tratando. Ya habíamos hablado sobre la inteligencia emocional, pues ahora vamos a hablar de algunas otras habilidades como por ejemplo empatía, confianza, asertividad y otras más que vamos a comentarlo ahorita. Pues bien, empecemos por el tema de lo que es empatía y confianza. ¿La empatía qué es? Diciéndolo muy coloquialmente, es colocarse en los zapatos del otro. ¿No? Es una frase que muchos he escuchado de repente, es colocarse en los zapatos del otro. ¿Y esto qué significa? Que la empatía es la capacidad de poder, digamos, establecer relaciones positivas, rápidas y con una gran facilidad poder colocarse en la situación de la otra persona. Pero no solamente colocarse en la situación de la otra persona, sino además también sintonizar. ¿Con qué? Con sus sentimientos. ¿Para qué? Para nosotros poder entender emocionalmente a la otra persona. Entonces nosotros nos transportamos, nos ubicamos en la otra persona. Pero dentro de todo lo que tiene, nosotros lo que debemos de buscar es sintonizar con los sentimientos que tiene la otra persona. Ahí recién nosotros vamos a lograr tener empatía. Es decir, ponerse efectivamente en el lugar de otra persona. De repente ustedes han conversado muchas veces con algún amigo, alguna amiga y han podido ver cuando conversa con esa persona que de repente ustedes le cuentan algo y la otra persona se emociona, les sigue el tema y parece que hasta se fastidiara con ustedes. O de repente al revés, cuando una persona les cuenta algo y ustedes sienten esa desazón que está sintiendo la otra persona. Eso, justamente eso es la empatía. Ponerse en la situación de la otra persona. Y eso es muy, pero muy importante. Otro tema importante por tratar es la confianza. ¿Y por qué la confianza es importante? Porque es la base de las relaciones humanas. Es importantísimo porque para que una relación entre dos personas funcione, es necesario que exista confianza. Y la confianza tiene dos grandes componentes. Un primer componente es la confianza en sí mismo, es decir, la confianza en que uno tiene en uno mismo como persona. ¿Y en qué está basado esto? En la autoestima. Esta autoestima que puede ser positiva o que puede ser negativa. ¿De qué depende que la autoestima sea positiva o negativa? Pues depende de factores internos o de factores externos. Factores internos, por ejemplo, ¿como qué? Como el autoconocimiento. ¿Qué tanto yo me conozco a mí mismo? ¿Qué tanto yo me siento capaz de poder hacer algo? ¿Me siento capaz de poder realizar algún tipo de evento, de acción? Y eso me permite a mí, al conocerme a mí mismo, plantearme algún tipo de ideal. Algún ideal que puede ser mediano, pequeño, grande, pero eso me permite a mí, por un lado, conocerme a mí, plantearme un ideal y el hecho de yo poder lograr esos ideales me genera a mí ¿qué cosa? Una confianza en mí mismo, una autoestima positiva. Pero si yo no me conozco, no me atrevo a hacer algo, no me propongo ideales muy, pero muy bajos, y de repente a veces ni los logro, eso me va a generar una autoestima negativa. Decíamos de dos partes de las cuales depende la autoestima. Uno era lo interno y el otro lo externo. Pues bien, esa parte externa son justamente los factores denominados externos que son lo que hacen que de afuera nos vean y nos cataloguen, nos valoren. Entonces ahí lo que nosotros estamos viendo es que la valoración también puede generar autoestima positiva o negativa. Si a una persona todo el tiempo la paran valorando negativamente, entonces esa persona va a sentir que las cosas que hace no están bien, que esas cosas que está realizando, las actividades que él está ejecutando, no las hace bien y eso le genera una autoestima negativa. Pero también va a depender mucho de que esa valoración llegue a la persona y la persona sepa ver cómo es que llega esa valoración, cómo
cómo evaluar si esa valoración vale o no vale la pena evaluarla. Por ejemplo, una persona que tiene mucha capacidad, mucha confianza en sí mismo, pues va a ver que si alguien lo valora mal, va a decir, bueno, ¿de quién es? ¿De dónde viene esa valoración? ¿Conozco a esta persona? Y sobre todo, ¿esta persona me conoce a mí? Si esta persona que me está valorando no me conoce, ¿cómo puede ser posible que yo acepte ese tipo de valoración? Entonces ahí un poco, como digo yo a veces, depende de qué tanto nos bañemos o nosotros en aceite, qué tanto nos puede resbalar o no lo que nos digan otras personas. Pues ahí lo que nosotros tenemos que ver es si la persona que nos está valorando realmente nos conoce o no. Si esa persona nos conoce, habría que de repente considerar esa valoración con mayor cuidado que si nos valora alguien que no nos conoce, porque si no nos conoce, ¿cómo puede valorarnos? Entonces, nosotros, por otro lado, debemos tener mucho cuidado en cómo valoramos, por ejemplo, a nuestros trabajadores. Si hay un trabajador que se equivoca y nosotros, ni bien se equivoca, le decimos, claro, tú cuando no, equivocándote, ya le estamos diciendo que esta persona todo el tiempo se equivoca y lo estamos condenando a que se siga equivocando. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de la valoración con las personas. Y aquí, cuando hablamos de la autoestima, podemos ver que hay básicamente 3 tipos de autoestima: baja, alta o inflada. Una autoestima baja es la que la persona no se ama, no se acepta, no se valora. Esa es justamente la autoestima que no permite que la persona trabaje adecuadamente, que es una persona que no tiene confianza en sí mismo. La alta o normal es la autoestima que tiene la persona que se ama a sí mismo, que se acepta y que se valora tal cual es, que conoce sus defectos y también conoce sus virtudes. Y sus defectos los trata de pulir, de arreglar, ¿no? De mejorar, de pulirlos. Y sus virtudes, de tratar también siempre de mejorar sus virtudes. Pero el hecho de que conozca sus virtudes y sus defectos permite que la persona sepa cómo es, que sepa la persona que se quiera a sí mismo tal como es, que se acepte a sí mismo. Y por otro lado tenemos la autoestima inflada, que es una autoestima en la cual la persona que se cree, digamos, más que el resto, se ama más que al resto, se valora exageradamente. Son esas personas que miran, como dicen, por debajo del hombro, que cuando entran a un lugar caminan diagonalmente de esquina a esquina en un salón y van mirando al resto y los van mirando como para que ellos los reconozcan a él y que lo miren y lo saluden y que él sea el centro de atracción. Eso es un ejemplo de una persona que tiene una autoestima inflada. Pues bien, decíamos que la confianza tiene 2 grandes componentes. Uno, la confianza en sí mismo, y el otro que es la confianza que se genera en los demás. Y esta confianza que se genera en los demás va a depender de 2 grandes aspectos: de los valores, es decir, lo principal que debe tener una persona, sus valores, y lo otro es en esa formulita que figura ahí, que es decir igual a hacer. Cumplir, básicamente. Si yo me comprometo a realizar algo, que eso a lo cual yo me estoy comprometiendo lo pueda realizar, que dependa de mí para poder ejecutarlo. Entonces ahí yo lo ejecuto. Pero si yo me comprometo con alguien en hacer algo que no depende de mí y no se lo digo, la persona, cuando yo no cumpla, va a pensar que yo soy el incumplido. Entonces es importante que uno se comprometa a realizar algo y efectuarlo, ejecutarlo. Pero si ese algo que uno se va a comprometer no depende de uno, hacerlo notar, hacerlo saber, para que ese de repente incumplimiento no genere una falta de confianza en otras personas hacia nosotros. Una persona que genera confianza es una persona en la cual la gente va a creer. Entonces debemos nosotros ser íntegros y ser capaces de mantenernos siempre fieles a nuestros principios. Por eso hablamos ahí de valores. Otro tema importante, otra habilidad, es la proactividad. La proactividad es el hecho de que una persona
contribuya y se adelante con sus acciones a obtener algún tipo de logro, que realice esfuerzo para lograr algo, que su escala de valores sea buena, que su ejemplo sea un ejemplo que permita que las otras personas digan, sí, vale la pena actuar como él. El ser humano es libre para poder decidir sobre su propia vida, elegir si es que quiere algo en vez de sentirse obligado y determinar su comportamiento. El ser humano es libre para hacer todo esto. Por lo tanto, las acciones que uno realice no son acciones que dependen de un tercero. Yo realizo las acciones dependiendo de mí mismo. No debo buscar culpables. Debo de asumir la responsabilidad por lo que yo hago. Y además debo de tener iniciativa para solucionar y enfrentar un problema. Y debemos ser, accionados por valores. Nosotros tenemos frente a un comportamiento proactivo lo que se llama un comportamiento reactivo. Y aquí podemos ver, por ejemplo, cómo son las personas reactivas frente a las personas proactivas. Las personas reactivas tienen una visión a corto plazo, mientras que el proactivo lo que hace es ver a largo plazo. El reactivo no acepta ni comparte su responsabilidad, sino más bien culpa a otros trabajadores, a diferencia del proactivo. El reactivo acepta las cosas tal como son, el status quo, mientras el proactivo puede retarlo. El reactivo repara, corrige, mientras el proactivo lo que busca es la prevención, busca prevenir, no está apagando incendios. El proactivo es original, mientras el reactivo está orientado ¿a qué? A la imitación. El reactivo tiene respuestas como no puedo hacer nada, yo soy así, no puedo elegir, y no se atreve a preguntar, mientras que el proactivo se plantea qué alternativas tengo frente a esta situación, puedo optar por otro enfoque, y el proactivo elige, prefiere, decide y consulta adecuadamente. Bien, otra habilidad importante que debemos considerar es la asertividad. Y la asertividad es la habilidad que se tiene para expresar las opiniones que nosotros tenemos, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, de una manera adecuada y efectiva, de modo que la relación que tengamos con la otra persona no se vea afectada por esa expresión que nosotros estamos dando. Es, como dice acá, la capacidad de ser oportuno en nuestras expresiones. Hay un libro de Walter Rizzo donde él plantea la conducta asertiva como aquella conducta que permite a la persona expresar adecuadamente oposición y afecto de acuerdo a sus intereses y objetivos, respetando el derecho de los otros e intentando alcanzar la meta propuesta. Bueno, veamos qué es lo que nos quiere decir Walter Rizzo con esto, que está escrito en un libro que se llama Entrenamiento Asertivo. Pues cuando dice aquella conducta que permite a la persona expresar adecuadamente, es decir, que no hay que, esto no se mide con distorsiones cognitivas o ansiedad, y hay que combinar la parte verbal con la no verbal, de manera lo más efectivo posible. Y es aquella conducta que permite a la persona expresar adecuadamente oposición. Y cuando hablamos de oposición, de expresar oposición, es decir no, de expresar desacuerdos, hacer críticas, recibir críticas, defender un derecho, expresar en general un sentimiento negativo. Entonces, esa conducta que permite a la persona expresar adecuadamente, es decir, utilizando componentes verbales y componentes no verbales, ¿no? Expresar adecuadamente oposición. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es dar o expresar en general sentimientos negativos y también expresar adecuadamente oposición y afecto, es decir, dar elogios, recibir elogios,
expresar sentimientos positivos. Y todo esto de acuerdo a qué? A los intereses propios y objetivos que uno tiene, pero respetando el derecho que tiene la otra persona e intentando alcanzar la meta que uno se propone. Entonces, con esto nosotros, ¿qué es lo que estamos planteando? Que la conducta asertiva debe ser aquella que permita decirle a alguien, por ejemplo, castigar a alguien, decirle, has cometido un grave error, pero decírselo de una manera en la cual nosotros logremos el objetivo, que es decirle, transmitirle esa idea de que ha cometido un grave error, pero decírselo de una manera que la relación no se vea afectada. Y bueno, no es fácil ser asertivo, porque no es fácil poder lograr hacer este tipo de comentarios, ¿no? Y está demostrado que no existe muchas veces una correspondencia entre lo que uno dice que debe de hacer y lo que realmente hace. Uno a veces quiere hacer una cosa, decir una cosa y hace otra o dice otra. El problema es cómo podemos nosotros lograr esto de acá. Bueno, lo que plantean los psicólogos para poder lograr tener un comportamiento asertivo es simplemente hacer un entrenamiento. ¿En qué consiste este entrenamiento? Pues consiste en, por ejemplo, plantearse alguna situación complicada, conflictiva, adversa, y en esa situación uno pensar cómo reaccionaría yo, cuál sería mi mejor reacción. Por ejemplo, si estoy en una oficina y mi jefe entra a mi oficina y me grita delante de todos mis compañeros. ¿Qué hago yo? ¿Le grito también? ¿Sería lo oportuno, lo adecuado? ¿O me tapo los oídos y no quiero escucharlo? ¿Sería también eso adecuado? Entonces, ¿cuál sería mi reacción en esa situación? Entonces, con esto nosotros estamos planteando una situación un poco complicada y vemos cuál sería mi mejor reacción. Y vemos esa reacción, la pensamos, la analizamos y evaluamos. De modo que cuando se nos pueda presentar algo complicado o una situación similar, tengamos ya una alternativa pensada y no reaccionemos inmediatamente con el impulso. Y hay una cita que tiene Aristóteles en su libro Ética Nicómaco, que dice lo siguiente: cualquiera puede ponerse furioso, eso es fácil, pero estar furioso con la persona correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y de la forma correcta, eso no es fácil. Y esta frase se utiliza mucho en el tema de la asertividad, porque justamente lo que lleva acá es que hay un comportamiento que justamente es el adecuado y que no es fácil justamente tener un comportamiento asertivo. Y en este comportamiento asertivo nosotros podemos plantear que hay otros dos comportamientos que están en los extremos. Uno que sería el pasivo y otro que sería el agresivo. Un comportamiento asertivo es el que se encuentra en el medio. Un comportamiento pasivo es uno en el cual uno no reacciona, se encuentra muy tranquilo, sin responder de repente o respondiendo con evasivas. Un comportamiento agresivo es un comportamiento en el cual de repente nosotros dañamos directamente a la persona con la cual estamos conversando, pero el asertivo es justamente ese comportamiento que se encuentra ahí al medio y que es justamente el que permite que nosotros podamos decir y expresar cosas negativas o positivas sin que nuestra relación con la otra persona se vea deteriorada. También quería conversarles sobre otro tema que es la motivación. Y para hablar sobre la motivación, primero quisiera plantearles esta pirámide de necesidades de Maslow, que Maslow es un psicólogo que hablaba justamente sobre el tema de motivación, y él plantea 5 niveles de necesidades: las fisiológicas, las de seguridad, las de aceptación social, la autoestima y de autorrealización. Y lo que él plantea es que la persona va satisfaciendo las necesidades básicas, que son las fisiológicas, ¿no? Alimentación, agua y aire, y en la medida que satisface esas necesidades, se motiva para ir satisfaciendo
las siguientes necesidades, que serían las de seguridad, protección, y luego la de aceptación social, que es tener afecto, amor, sentirse parte de un grupo, tener amistades. Y luego de eso pasa al siguiente nivel, que es de la autoestima, donde existe lo que es ya el autovalúo. O sea, qué tanto yo siento mi valor, mi éxito, mi prestigio, para finalmente la autorrealización, que es ya la parte de la trascendencia. Entonces lo que plantea Maslow es que existen unas necesidades y que estas necesidades básicas, en la medida que uno las va satisfaciendo, se va motivando para poder ir logrando un mejor nivel hasta llegar a la autorrealización. La motivación, entonces, ¿qué viene a ser? Es un motor para la acción. Y lo que hace la motivación es poner a la persona en una predisposición para actuar. Es como quien dice la gasolina que le pones al motor. Si tú no le pones gasolina a un carro, no va a caminar, salvo que sea eléctrico, ¿no? O a gas. Pero tú necesitas ponerle algo para que funcione, para que camine. Entonces eso es, ese motor para la acción es la motivación. Y esta motivación puede estar centrada en aprender, por ejemplo, en adquirir conocimientos, que son una motivación interna o intrínseca, o de repente en resultados, en halagos, que es la motivación externa o extrínseca. En la motivación externa, ¿qué ocurre? Ocurre que la persona espera que algo suceda para que algo lo motive. Hay una dependencia entonces, porque uno está esperando que suceda algo que lo impulse. La mayoría de la gente está extrínsecamente motivada y nuestra sociedad pone mucho énfasis justamente en este tipo de motivación. Y hay presión por el tema de las recompensas y un desempeño eficiente. Ahora, eso no significa que esto sea malo, que la motivación externa sea mala. No, no es mala. Lo que pasa es que el problema es cuando solamente dependemos de una motivación externa. Entonces, la motivación externa no es mala, pero el tema es que no sea la única que exista. ¿Y qué pasa con la motivación interna? Pues la motivación interna, que es una motivación en la cual nosotros estamos basados en tres grandes componentes. En una autodeterminación, que es el hecho de que uno se sienta responsable de sus propias acciones. Asimismo, ese sentimiento de competencia, no de competir con otra persona, sino de qué tan capaz me siento yo, qué tan competente me siento yo para hacer o realizar algo. Y luego de esto viene la sensación de satisfacción por el hecho que he logrado algo, el objetivo que he logrado, la satisfacción por la acción realizada. Esta motivación interna es la más importante, porque nosotros nos planteamos algo, somos responsables de lo que estamos planteándonos. Y además yo me siento capaz de poder hacerlo, me siento en la posibilidad de poder realizar esto. Y cuando lo logro me siento feliz y satisfecho. Ejemplos de estos hay muchos, pero uno muy simple es de repente cómo se han sentido ustedes luego de haber estudiado para un examen, han rendido un examen y han logrado una buena nota. O como de repente en el trabajo a uno le pidieron, oye, quiero que me presentes esta labor, este determinado informe. Y ustedes se centran en hacer el informe, se sienten capaces de hacerlo, se ponen a desarrollar ese informe, lo terminan y lo hacen bien, lo entregan y ustedes se sienten contentos, felices porque han logrado algo. Algo que no es porque le están pagando, sino simplemente les han pedido algo y ustedes lo han hecho con muchos deseos, con muchas ganas. No solamente con ganas, sino también sintiéndose capaces de poder realizarlo y cuando lo culminan se sienten satisfechos. Esa es la motivación interna y esa es la motivación que debemos tratar de tener en todas las personas. Muy bien, nos veremos en la próxima sesión. Gracias.